En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo resetear la computadora de cualquier auto sin escáner para apagar el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y además se borran todos los códigos de avería que están almacenados en la memoria de la ECU. Este auto es un Nissan Tida. Tengo encendido el motor y vean cómo está prendido el testigo del check de color amarillo que indica que hay un código de avería almacenado en la memoria de la computadora. Lo primero que van a hacer es apagar el motor. Ya que lo apagaron, inmediatamente abren el switch y se prenden todos los testigos del tablero de instrumentos. Ahora se van al motor de su auto y desconectan la terminal negativa del poste negativo de la batería. Utilizan una llave española, en mi caso es de medida 10 milímetros. Aflojan la tuerca a contrarreloj y ya que está floja, desconectan la terminal negativa del poste negativo de la batería y enseguida tocan 5 veces la terminal negativa al poste negativo de la batería, así como se los muestro. 1, 2, 3, 4, 5. Y enseguida vuelven a conectar la terminal negativa al poste negativo de la batería. Lo aprietan muy bien con la llave española Ahora cierran el switch e inmediatamente arrancan el motor de su auto. Y vean cómo ya se apagó el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos. Y eso significa que se reseteó la computadora de forma correcta y también ya se borraron todos los códigos de avería que estaban almacenados en la memoria de la computadora, y ya funcionará correctamente el motor de este auto, que es un Nissan Tida. Ya para finalizar les digo lo siguiente: al cambiar un sensor del motor que ya está dañado, es muy importante resetear la computadora como se los acabo de enseñar, o con un escáner, para que se apague el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y además se borren todos los códigos de avería, porque si no lo hacen se seguirán presentando las fallas en el motor como si no hubieran cambiado el sensor defectuoso. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.